Bueno, video número 4, en el que vamos a analizar la parte del ensayo que se llama Belleza y Verdad, y en el que empieza a hablar la teoría del autor del matadero. Voy mirando también mis anotaciones en hoja y papel. Belleza y verdad. Habiendo establecido el valor literario del poema, o sea, tiene un valor histórico pero no estético, viene ahora la pregunta del millón. ¿Por qué es tan malo? Dice Gamerro. No puede ser culpa de la falta de talento del autor, ya que es el mismo que escribió El Matadero. Tampoco se puede suponer una evolución o aprendizaje, ya que los dos son casi simultáneos, los escribe en la misma época. Quizás se puede arriesgar la idea de que Echeverría fue un buen prosista, El Matadero es un cuento en prosa, y un mal poeta, La Cautiva es un poema. Algo que al fin de cuentas le sucedió a los mejores como Cervantes o Joyce. La explicación puede bien ser cierta, pero tiene un defecto insalvable. No es interesante, o sea, no es interesante decir, mira, el poema es malo porque él fue un mal poeta, pero un buen prosista, por eso escribió un cuento tan, pero tan bueno. O sea, puede ser verdad, verosímil, pero no llama la atención, dice Gamerro. Cierra la discusión en lugar de abrirla. Y lo que hace todo buen investigador y ensayista es abrir problemas, generar preguntas y nunca cerrarlas. Esa es la idea de plantear cuál es la tradición y estar problematizando siempre las diferentes maneras de plantear la tradición para la literatura argentina, no cerrar y encontrar una respuesta, sino abrir siempre nuevas preguntas. En busca de la respuesta, el masoquista lector puede seguir adelante hasta llegar al canto cuarto, que cuenta la masacre de los indios, incluyendo ancianos, mujeres y niños, y recibe el sorprendente título de La Alborada. Y nos vuelve a citar un fragmento de esta parte de La Cautiva. Vióse la hierba teñida de sangre hedionda y sembrado de cadáveres el prado donde resonó el festín, y del sueño de la vida al de la muerte pasaron los que poco antes holgaron sin temer hacia fin. Y en ese momento una voz insidiosa puede susurrar en el oído la siguiente respuesta. El poema es malo porque es una justificación del genocidio. Fíjense cómo abre un nuevo camino de análisis. ¿Por qué es un poema malo? ¿Solamente porque es un mal poeta Echeverría? ¿Porque las palabras que se ponen en boca de los indios son inverosímiles? ¿Porque el encabalgamiento es torpe? ¿Porque la rima es boba? Todas las características que fuimos viendo que dice Gamerro. ¿O además porque en lo que se dice se justifica un hecho malo? O sea, el genocidio es humanamente malo. Se mata o se aniquila a un sector de la población por diferencias raciales, económicas, de superioridad, de intelecto. Póngale la característica que quiera, pero un genocidio es el aniquilamiento de una parte de la sociedad. Dice Gamerro, respuesta, el poema es malo porque es una justificación del genocidio de los indios. Los matamos porque son salvajes, que es lo que va a suceder después en el gobierno de Roca. Sobre esto, al menos, no hay demasiadas dudas. Si algo inicia el poema en nuestra literatura es la tesis sobre la solución final del problema indígena. Y cuando dice solución final se refiere a lo que Hitler llamó como la solución final al pueblo judío, ¿no? Es como una intertextualidad de traer algo de la historia a este ensayo. La solución final del problema indígena. Los matamos porque son bárbaros, porque son el demonio, porque son malos. No solo porque la voz poética apenas puede dejar de relamerse mientras pone en palabras la masacre. Hay una cuestión menos visible pero más de fondo. En el poema de Echeverría, los antagonistas, es decir, los opositores, los malos, los que se oponen al protagonista, no tienen la misma entidad literaria. Brian, que es el inglés protagonista, es un valeroso caudillo veterano de las guerras de la independencia. María, una heroína romántica llena de cualidades de abnegación, valor. O sea que son dos personajes mostrados llenos de virtudes y valores. El adversario, en cambio, es una entidad genérica, no es una persona, no es Brian, no es María, es el indio. La generalidad de todo un tipo, todos los indios son iguales.
Eso es entidad genérica. El indio, no hay un indio, es un colectivo, la tribu, la chusma, como leemos en el matadero, la chusma, todos son chusma, todas son negras achuradoras, todas son arpías, todos los indios acá son asesinos. Entonces eso justifica el hecho de matarlos. No es un indio el malo, todos. El indio atacó, el indio, el colectivo, la tribu entera fue la que cautivó, atrapó, secuestró a María y obligó a Brian a la hazaña que va a llevar adelante. O con la tribu, la chusma, que en el momento de la bacanal pierde la forma humana y se convierte en un magmamorfo, es decir, en una forma que burbujea sobre la llanura. Así bebe, ríe, canta, y el regocijo sin rienda se da a la tribu, de la chusma toda al cabo, la embriaguez se señorea y hace andar en remolino sus delirantes cabezas, que en la disolución final termina autodestruyéndose sin motivo alguno. Se ultrajan, riñen, vocean, como animales feroces. La misma descripción vamos a ver en Martín Fierros de los indios, chicos, la misma. Se despedazan y bregan. Contra la tentación de defender Echeverría, alegando la distancia ideológica o el clima de la época, basta señalar un texto muy anterior, La Araucana, de Ercilla, en el cual los medios son tan individuales como los españoles y el texto otorga igual humanidad y cualidad heroica a ambos. La Araucana sigue el modelo de la epopeya homérica, la Ilíada y la Odisea, leyendo la cual, si no la supiéramos de antemano, sería difícil decidir si las simpatías del autor están con los griegos o los troyanos. La Cautiva, el de la Chanson de Roland, en la cual el enemigo es el otro con mayúscula, hay un otro antagonista al que hay que aniquilar, las hordas musulmanas, y cada héroe cristiano, al saberse herido de muerte, se despacha antes de dar el alma a varios miles de sarracenos. La Cautiva, entonces, es mala literatura porque es jodida, dice Gamerro, es decir, porque justifica un hecho malo. ¿Habrá un vínculo necesario entre belleza y verdad? Acá está el problema que origina esta parte del ensayo. La pregunta fundamental que origina este título, verdad y belleza. O sea, ¿la verdad va de la mano de la belleza? ¿Hay un vínculo necesario entre una obra buena y bella y que cuente una verdad? Entre valor literario y justicia, ¿será que no se puede escribir una obra buena defendiendo una causa mala? En realidad sí se puede hacer una obra genial, literal y estéticamente, defendiendo un genocidio, porque la moralidad de lo que se está planteando no tiene que ver con la forma estética que la literatura propone. Van siguiendo el razonamiento. Gamerro va a diferenciar moralidad del arte, como lo hizo el autor del retrato de Dorian Gray, moralidad del arte con que es bueno o malo desde el punto de vista de las acciones humanas. Vamos, el arte no es ni bueno ni malo, las acciones del hombre y las interpretaciones son buenas y son malas, pero el arte en sí no le cabe moralidad. Así, formulada la pregunta, la respuesta lamentablemente es sí, se puede defender una obra literaria que hable de o justifique un hecho contrario a la moral humana. Estéticamente puede ser excelente, aunque el acto sea malo, como por ejemplo un genocidio. El nacimiento de una nación es una película racista que no se limita a defender la tesis de que los negros son la causa de los males que aquejan a la sociedad de los Estados Unidos, sino que propone también una solución, el Ku Klux Klan, o sea, la eliminación de la raza negra. Y en los hechos contribuyó al resurgimiento y expansión de dicha organización. Y ni hablar el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, que glorifica al nazismo y a la figura de Hitler. Y ambas son, desde el punto de vista estético, grandes obras de arte que tuvieron enorme influencia sobre todo el cine posterior. La película de Griffith, paradójicamente, sobre cineastas de ideología casi contrapuesta, los grandes montajistas del cine soviético. Y volviendo a los indios y a nuestra literatura, La Vuelta de Martín Fierro nos ofrece la misma receta de Echeverría, pero esta vez en versos vibrantes y poderosos. Es decir,
una postura en contra del indio, y a favor de la civilización, en contra de la barbarie, pero el Martín Fierro desde una postura estética muy, pero muy rica. Este nace en su barbarie, no esperen verlo cambiar. El deseo de mejorar en su rudeza no cabe, el bárbaro solo sabe emborracharse y pelear. Fíjense la diferencia entre la construcción poética de La cautiva y este verso tan estéticamente construido del Martín Fierro. Lo que va a decir Gamero es entonces que el valor estético de una obra no tiene que ver con que se justifique o cuente un hecho malo. La moral y la estética son cosas que debemos aprender a distinguir. Puede haber una mala, una excelente literatura desde el punto de vista estético, pero que justifique un genocidio, por ejemplo, que es un hecho malo. Pero quizás sea prudente, antes de descartar la tesis, afinar el planteo, algo que no parece estar en duda en los ejemplos de José Hernández, David Birfield o Leni Riefenstahl, es su sinceridad. Realmente creían en la incorregibilidad de los indios, la inferioridad de los negros y la superioridad de la raza aria. Fíjense. ¿Cuál es? José Hernández cree realmente en que los indios son incorregibles y por eso justifica que se los mate. Pero estéticamente, el Martín Fierro es genial. De la misma manera que esas películas estéticamente son verdaderas obras de arte, aunque el mensaje sea moralmente contrapuesto a las buenas costumbres. Y no se trata aquí de una sinceridad ideológica a nivel del pensamiento, sino emotiva, inconsciente y personal. Y este parece ser el problema de La cautiva. Echeverría no se ha metido, como Hernández, por completo en sus personajes, sin dejar rebaba. No se resigna a desaparecer del poema y siempre anda por ahí planeando en el viento del desierto, tratando de pintarlo con pinceles o convencerlo de que le dé clases de filosofía. O sea, que Echeverría lo que hace es meter su parte culta dentro de personajes que en realidad no pueden manifestarlo porque no resulta verosímil. Y el indio puede ser enemigo de la nación, es decir, de algunos milicios o estancieros, pero no es enemigo personal de Esteban Echeverría, para nada, porque él ni siquiera vivió en estas tierras. Su señalación del indio como enemigo es más intelectual y utilitaria que visceral y emotiva, que personal. Es un postulado más que una vivencia. Él no vive ese enfrentamiento, ni siquiera califica como vivencia imaginaria. Además, la literatura tiene sus propios mecanismos, piensa por cuenta propia. No basta con que el autor tenga un enemigo, su escritura debe sentirlo como tal. O sea, no es que él tiene que ser enemigo del autor, sino que la escritura, el relato tiene que mostrar esa construcción del mundo ficcional que hace que nosotros, los lectores, creemos ese pacto en que le damos a la historia nuestro voto de confianza. El indio puede ser enemigo de algunos escritores en tanto sean estancieros o militares, pero nunca puso en peligro a la literatura. El enfrentamiento con los indios no es discursivo, no es del ámbito de la estética, porque el indio no se acercó a la literatura creada por los escritores cultos argentinos. Entre otras cosas porque los indios no tienen discurso, no hay literatura india o nativa. Rosas y sus mazorqueros, en cambio, están ahí afuera rondando mientras escribo. Mi gesto inconsciente al escribir es de cubrir la página con el cuerpo para que no puedan leerla. El enemigo intenta leer sobre mi hombro, está conmigo en cada palabra que escribo. Se expuso en la primera persona de Echeverría. Esta página leída por él puede causar mi muerte. El enemigo convierte mi propia escritura en algo hostil. Acá sí muestra cómo en el matadero el enemigo rosa sí existe y es enemigo de la literatura y del relato. Es lo que va a censurar. Pero nunca el indio va a censurar la literatura porque no tiene el poder para hacerlo. El sentimiento que predomina es el miedo. Si escribo aquí, la impotencia. Si escribo desde el exilio, el odio, en ambos casos. Sabemos que hasta el siglo XX nuestros hombres de letras no defienden su identidad a partir de su condición de escritores, sino de políticos,
y que los intelectuales anteriores se dedican a la literatura cuando la vía de la acción política y aún de la palabra política están cerradas, o sea que la literatura es una herramienta política. A pesar de sus detractores, Rosas tuvo el indudable mérito de haber obligado a toda una generación de intelectuales y políticos a convertirse en escritores. La única manera que había de luchar por el país era escribir. Nuestra literatura nace, y se los voy a remarcar, cuando aparece un antagonista, es decir, un opositor. Funciona mejor cuando está escrita contra alguien y el miedo y el odio son sus pasiones iniciales. Acá nace la literatura entonces con el matadero, porque hay un opositor, un antagonista que viene a ser Rosas, y el miedo se escribe contra alguien, los federales y el gobierno de Rosas, y el miedo y el odio son las pasiones iniciales que van a mover el relato del matadero de Esteban Echeverría. Fíjense qué interesante que es lo que termina diciéndonos Gamerro. Así nace la literatura argentina, en oposición a otro, cuando hay un otro contra quien escribir. Y en el siglo XIX, nuestros intelectuales tuvieron que convertirse en escritores para poder hacer política. Así que seguimos reafirmando la idea de que la literatura está al servicio de la sociedad y es una herramienta para hacer política más que una herramienta estética. Y de esta necesidad de hacer política nace el matadero como uno de los mejores relatos de nuestra historia. Terminemos de leer estos párrafos antes de llegar al título y cortar con el video número 4. Entonces, la historia ha demostrado que el indio, lejos de ser una amenaza, era la víctima condenada. Una vez terminada la decepcionantemente fácil campaña del desierto, quienes clamaban por ella se dieron cuenta de que jamás había estado en duda el resultado de la lucha. A lo sumo el indio podía resistir en su mundo, pero jamás invadiría nuestro mundo. De hecho, la demonización del indio, como lo vamos a ver en el Martín Fierro, es un buen índice de conservadurismo y conformismo en nuestra literatura. El gaucho rebelde del gaucho Martín Fierro ve en las tolderías una utopía de libertad y hermandad. El gaucho obediente de la vuelta, la encarnación de todos los males. Así, a eso lo vamos a ver en detenimiento cuando veamos el Martín Fierro. Algo parecido podría decirse de Rosas y la Montonera, así como intenta el revisionismo, se lo convierte en cifra o símbolo del gaucho frente al gentleman, lo argentino frente al europeo, lo rural frente a lo urbano. Pero Rosas ha pasado a significar también la tiranía y el terrorismo de Estado, como prueba, esto ya lo hemos hablado en otros videos, como prueba la fácil identificación de su tiempo con el de la última dictadura militar que propusieron film como Camila. Esto ya lo hemos hablado de la tiranía de Rosas y de cómo su mazorca viene se puede relacionar tranquilamente con los grupos de secuestro y de tortura de las dictaduras militares en el siglo XX en nuestra historia argentina. Entonces, verdad y belleza, una obra puede ser estéticamente perfecta y muy bella a pesar de que en ella se cuente un hecho malo o se defiende un hecho malo como lo es el genocidio o mostrar a los indios como salvajes y como bárbaros. Hasta acá el video número 4, en el 5 va a empezar el cuento bueno y ahí vamos a empezar a hablar del matadero.